Amén, amén, amén. Y hermano, hermana, una vez más, mi nombre es Israel, soy un seguidor de Jesús, de Cristo Jesús. Y si está aquí por primera vez o quizás ha faltado algunos domingos, hemos estado en una serie llamada La Libertad. Y hasta este punto hemos estado viendo cosas impresionantes que ahora como seguidores de Cristo somos libres de hacer y ser como resultado de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. ¿Y qué es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz? Él tomó nuestros pecados sobre Él y pagó el castigo de esos pecados a través de una muerte horrible en la cruz. Y ahora debido a eso tenemos la libertad, como hemos visto a través de esta serie. Tenemos la libertad de escoger las cosas de Dios que nos llevan a la vida eterna. Qué maravilloso es eso. Tenemos la libertad de disfrutar sirviendo y obedeciendo a Dios. Tenemos la libertad de alejarnos del pecado. Y qué importante es eso, ¿no? El pecado es lo que nos ató y nos separó de Dios. Tenemos también la libertad de permanecer libres. Ya no necesitamos regresar una vez más a la esclavitud del pecado y la muerte. Tenemos la libertad de caminar en el Espíritu y como vimos la semana pasada, tenemos también la libertad de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y bueno, hoy, a medida que continuamos nuestra serie sobre la libertad, quiero compartir algunas noticias súper buenísimas con todos ustedes, hermanos. Algo que yo sé que los hará brincar de sus bancas en alegría. ¿Están listos para las buenas noticias? Fíjese que además de todas estas cosas increíbles e importantes que se nos ha dado la libertad de hacer y ser, las buenas noticias son que también hemos recibido esto, fíjese bien, la libertad de domar nuestra lengua. Bueno, yo esperaba mucho más que eso, ¿verdad? Y yo no parecen estar tan emocionados como yo con estas noticias y yo creo que entiendo por qué. La razón por la que algunos de nosotros podríamos no ver esta libertad como algo tan precioso e impresionante es porque realmente no hemos entendido la fuerza y el poder detrás de esta partecita humano que ha estado con nosotros desde que nacimos. Pero está bien, hermano, hermana, porque la palabra de Dios hace un trabajo completo en mostrarnos por qué la lengua, aunque pequeña, es algo que le debemos prestar bastante atención con determinación. Y yo estoy convencido que después de hoy, hermano, hermana, nunca jamás subestimarás el poder de tu lengua. Y también yo estoy convencido que no solo apreciarás esta libertad que se te ha dado, pero yo estoy convencido que también ejercerás con urgencia esta libertad que has recibido para domar, para controlar, para ser maestro de esta cosa que le llamamos la lengua. Santiago, el hermano de Jesús, él entendió muy bien el poder de la lengua humana, tanto que escribió sobre este tema en varias partes de su carta. Y sabemos que algo es importante si lo necesitamos mencionar vez tras vez tras vez. Y también dedicó casi un capítulo entero sobre la lengua humana y las palabras que produce. La primera vez que Santiago menciona la lengua humana es en Santiago 1:26. Y fíjese lo que dice Santiago 1:26. Nuestro hermano Santiago dice: si afirmas ser religioso. ¿Cuántos afirman ser religiosos? La razón por la cual nadie de aquí levantó sus manos es porque esta palabra hoy en día tiene una connotación negativa. Pero no en lo que está escribiendo Santiago. Santiago usa una palabra buena aquí.
En el hebreo, en el griego, treskos, esa palabra religioso, treskos, significa tener piedad, tener reverencia, adorar a Dios, temer a Dios. Ahora, entonces, ¿cuántos afirman temer a Dios, alabar a Dios, ser reverente ante Dios? Entonces él dice una vez más, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión, tu piedad, tu adoración a Dios no vale nada. Si nos creemos ser piadosos y reverentes ante Dios, pero no podemos controlar esta partecita que tenemos, que se llama la lengua. En otras palabras, lo que decimos, cómo lo decimos, cuándo lo decimos y a quién se lo decimos. Nuestra piedad no cuenta para nada. Somos falsos y solo nos engañamos. Y hermano, hermana, es extraordinario que una pequeña parte de nuestro cuerpo pueda tener un enorme impacto en nuestro caminar con Dios. Y eso solo debería ser una razón suficiente para celebrar esta libertad y ejercer la libertad que se nos ha dado para domar la lengua. Pero como algunos de ustedes no se ven impresionados con esto, continuemos, porque el tema se pone aún más dramático que esto. El rey Salomón, en su gran sabiduría, la sabiduría que le dio el Señor, también hizo una declaración acerca de nuestra lengua. Eso es lo que escribe el rey Salomón en Proverbios 8:21. La lengua, tu lengua, mi lengua, puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho, oye, te hablan. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Y ese verso y esas palabras que el rey Salomón usa en el hebreo, vida o muerte, no solamente son palabras figurativas, son palabras literales también en el significado. Así que la lengua no solo está conectado a nuestra piedad, como nos dice Santiago, sino que también está asociada con la muerte y la vida. Y no sé de ustedes, pero yo estoy empezando a sentirme un poco tenso, un poco nervioso cuando empiezo a examinar mi propia lengua y las palabras que he permitido que se formen a lo largo del tiempo. Porque no se describe ninguna otra parte del cuerpo humano que tenga la capacidad de producir la vida o la muerte. Todo este tiempo yo pensé que solamente eran palabras. Claro, mi lengua no ha formado palabras muy saludables a lo largo de los años. Y sí, algunas de mis palabras que ha formado mi lengua no han sido un reflejo correcto del hombre de Dios que pretendo ser. Y admito que mi lengua se sale de control de tiempo en tiempo cuando estoy irritado, enojado, celoso, terco u orgulloso. Y yo sé que mis palabras quizás han lastimado a las personas en el camino, pero no tenía idea de que mis palabras formadas por mi lengua estaban pegadas a mi piedad y también podían y pueden producir muerte y vida. Y cuanto más pienso en lo que nos dice el hermano Santiago y el rey Salomón, más veo cuánto cierto esto es. Yo personalmente he sido testigo de la muerte y vida figurativa que producen las palabras. Yo conozco relaciones que han muerto todo por lo que se habló. Te odio, nunca te voy a perdonar, lárgate de aquí. Ya no te quiero volver a ver. También yo he visto relaciones muertas recibir nueva vida a través de las palabras.
lo siento, perdóname. Quiero intentar de nuevo una vez más. Vamos a arreglar las cosas. Y también yo he visto el ejemplo literal, cómo las palabras pueden producir vida o muerte también. Yo leí hace unos meses atrás, y no se me olvida lo que leí, una historia que representa bastantes historias aquí en el condado de Los Ángeles. Un joven en la secundaria, los estudiantes en la escuela le decían: ¿sabes qué? Nadie te quiere y estás mejor muerto. Todos los días en el internet le mandaban en voz audible, le decían: nadie te quiere y estás mejor muerto. Y entonces este muchacho se quitó la vida y dejó una nota y decía: tienen razón, nadie me quiere y estoy mejor muerto. Y yo también he presenciado cómo palabras pueden dar vida literalmente. Yo mismo presencié una persona que se enfrentó hacia mí y se iba a quitar la vida, y me dijo: vengo a decirte que me voy a quitar la vida, quiero que alguien sepa. Y el Señor usó las palabras de mi boca para extender su vida física y darle vida eterna. La lengua puede traer muerte y vida. Y esto debería ser motivo suficiente para alabar a Dios a través de las noticias de esta libertad tan importante, y también querer poner en práctica de inmediato la libertad que tenemos para controlar, para domar la lengua. Pero sigamos, porque se pone aún más intenso que esto. Cristo Jesús declaró en Mateo 12, 36 y 37: les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Nuestra lengua y las palabras que produce no solo está conectada a la piedad, como nos dice Santiago, no solamente pueden producir vida o muerte, como nos dice el rey Salomón, pero ahora vemos que también está asociada con el día del juicio. Y según Jesús, aquí lo que decimos tiene el poder de declararnos inocentes o declararnos culpables. Y todo este tiempo yo pensé que solo eran palabras que mi lengua estaba formando. Pero la realidad es que la lengua humana es un tema importante en la palabra de Dios. Y es debido a que aunque nuestras lenguas pueden hablar bien, también pueden hablar mentiras, maldecir, propagar chismes, dañar el carácter de otra persona, derribar a las personas, engañar, promover el miedo, confundir, hacer dudar, abrir camino a la hipocresía, rechazar y blasfemar el nombre de Dios. Y es por eso, seguidor de Cristo, que seamos cautelosos con nuestra lengua y cada palabra que permitimos que se forme mucho más de lo que hemos hecho antes. Deberíamos de adoptar la misma mentalidad que tenía el salmista David acerca de su lengua en Salmos 39, verso 1. Fíjese lo que él dice, su mentalidad acerca de su lengua. Me dije: tendré cuidado con lo que hago y no pecaré en lo que digo. Refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca. Yo solía pensar que solo mis acciones eran lo que me podía causar a pecar, pero resulta que mi lengua también puede hacerme pecar. David entendía esto muy bien. Es por eso que él declaró que él controlaría su lengua.
Y yo le pregunto a usted, hermano, hermana, amigo, especialmente si declara ser religioso como Santiago, digo, de una manera buena, piadoso, reverente ante Dios, seguidor de Cristo, te pregunto esto: ¿cuánto control tienes sobre tu lengua? ¿Cuánto control? De veras, ponte a pensar, ¿cuánto control tienes sobre tu lengua? Y ahora, a estas alturas, tenemos motivos más que suficientes para alegrarnos de esta libertad que el Señor nos ha dado para domar la lengua y querer ponerla en práctica de inmediato. Pero sigamos, porque hay más. El libro de Santiago continúa hablando sobre el poder de la lengua, nuestras palabras y la necesidad de domarla. Leemos en Santiago capítulo 3, verso 3. Dice: podemos hacer que un caballo vaya a donde queremos o queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. Dice también: un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuerte que sean los vientos. De la misma manera, la lengua, su lengua, mi lengua, es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Wow. No solo hemos visto que la lengua está asociada con o relacionada, conectada con nuestra piedad o falta de ella, puede producir vida y muerte, nos absuelve o nos condena, tiene un impacto en el día del juicio, sino que también el hermano Santiago aquí nos indica que la lengua es un mundo de mal y puede contaminar el cuerpo entero. Nos dice que es como un pequeño freno en la boca de un caballo, un animal, un timón o una chispa. Y nos da la imagen que algo tan pequeño puede manipular algo tan grande, puede tener grandes impactos. Y de la misma manera, hermano, hermana, lo que decimos a veces puede parecer insignificante, pero puede consumirlo todo, puede causar daños grandes. Algunas de las cosas más impactantes, más hirientes que hemos dicho o que se nos han dicho a nosotros, quizás fueron palabras cortas o una palabra solamente. Mi hermana menor, ella está en una muy buena forma, siempre ella está haciendo ejercicio, comiendo de una manera saludable. Y un día yo le pregunté a ella cuál era el motivo detrás de eso. Le dije: siempre tú estás haciendo ejercicio, estás bien. ¿Qué te inspiró? ¿Qué te llevó a hacer eso? Y ella dijo: bueno, cuando era niña y estaba creciendo, yo siempre me sentía gorda. Y yo le dije: pero no lo eres, y por lo que yo recuerdo nunca has sido gorda. ¿De dónde sacaste esa idea? Y ella me dijo: de ti. Dijo: quizás ya no te acuerdas, pero cuando éramos niños, tú te burlabas de mí y me decías que yo estaba gorda. Quizás era de broma, era de chiste, pero eso se quedó en mí, en mi corazón y en mi mente, y me impactó por mucho tiempo. Hermano, hermana, la lengua puede causar destrucción más allá de lo creíble. Y si bien a veces las palabras pueden aparecer insignificantes, pero también pueden ser dañinas. Y lo que es peor, cuando nosotros permitimos que nuestra lengua se descontrole
derribe a otro, se vuelve increíblemente imposible cumplir el gran mandamiento y la gran comisión que nos ha dado el Señor, que es amar a Dios, amar a nuestros prójimos y salir al mundo con las buenas nuevas y hacer discípulos. La lengua y la capacidad de tener un control sobre ella es esencial. Pero no todos son malas razones detrás de la necesidad de controlar nuestra lengua. También hay algunos propósitos increíblemente maravillosos. Considere Santiago capítulo 3 verso 2. Dice, es cierto que todos cometemos muchos errores. Pues fíjese bien, si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Wow. Si podemos controlar nuestras lenguas con éxito, podemos controlar a nosotros mismos en todas otras partes con éxito también. Y te puedes imaginar, hermano, hermana, poder tener el control no solo de tu boca, pero el control total de lo que haces también. ¿Te imaginas lo que esto haría en cada relación de tu vida y cada conversación de la que fueras parte? ¿Te imaginas cómo esto pudiera afectar grandemente de manera buena tu relación con el Señor? Acuerdo a Santiago, sería lo más perfecto posible aquí en la tierra según en controlar nuestra lengua. Pero eso no es todo. El salmista David también dice en Salmo 34 verso 12, el salmista escribe, ¿quieres vivir una vida larga y próspera? ¿Cuántos quieren vivir una vida larga y próspera? Entonces, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. No solo podemos llegar a controlarnos a nosotros mismos en todos los diferentes aspectos, sino que también podemos llegar a vivir una vida larga y próspera si llegamos a tener éxito en controlar nuestra lengua. Es por eso que les dije al principio que son buenísimas noticias. Tener la libertad de poder controlar algo tan pequeño que nos puede impactar de una manera grande en la vida. La lengua es poderosa, pero es aún más poderosa la libertad que se nos ha dado para dominarla. ¿Y cómo podemos dominar esta parte pequeña del cuerpo que puede ser extremadamente influyente en nuestras vidas? ¿Cómo lo podemos hacer? Vuelva el próximo domingo para la parte 2 de esta serie. Vamos a orar. No se crea. Antes de compartir algunos pasos de acción que definitivamente nos ayudarán a mantener un control sobre esta parte de nuestro cuerpo, permítame compartirle brevemente algunas razones comunes que nos impiden lograr esto a pesar de ya tener la libertad de hacerlo. Porque aunque se nos ha dado la libertad, algunos de nosotros batallamos. ¿Por qué es eso? Fíjese bien, número 2, ¿qué nos impide domar la lengua? Número 1, una carne bien alimentada. Es lo que nos impide tener control completo de esto. Y el pastor David a lo largo de la serie lo ha mencionado varias veces, incluso la semana pasada. Como seguidor de Cristo tenemos tanto el Espíritu de Dios en nosotros, tanto como la carne del pecado. Y lo que más alimentamos dentro de nosotros, más influirá lo que hacemos, cómo nos comportamos y qué es lo que hablamos. Cuanto más seguimos entregándonos al pecado, viviendo en el pecado, más nos lleva a hacer lo que Santiago dice que está mal en hacer. Fíjese bien lo que él dice en Santiago 3, verso 9. Cada vez que nosotros alimentamos la carne, empezamos a hacer esto. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca sale bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser. Dice
Dice, ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua amarga? La respuesta es no, obvio. Hermanos míos, dice, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? La respuesta es no. Dice, pues tampoco una fuente de agua amarga puede dar agua dulce. Hermano, hermana, cuanto más alimentamos la carne con el pecado, más o menos caminamos por el Espíritu y más renunciamos el control sobre la lengua, sobre nuestras acciones. Le damos el control a la carne. Dejamos que la carne sea encargado de lo que hacemos y decimos. Es por eso que Pablo, un seguidor de Cristo, escribe en Gálatas 5:16, así que les digo, vivan por el Espíritu. Alimenten el Espíritu, vivan por el Espíritu, caminen por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Número 2, ¿qué es lo que nos impide? Un temperamento descontrolado. Proverbios 14:17 nos dice que los que se enojan fácilmente cometen locuras. Y algunos de nosotros aquí sabemos muy bien todas las locuras que un temperamento descontrolado puede causar, puede hacer en nuestras vidas. Cuando nuestro temperamento se descontrola, también se descontrola nuestra lengua. ¿Cuándo has dicho tú algo que después te hayas arrepentido grandemente solo porque lo hablaste en el momento de tu ira, con un temperamento descontrolado? También vemos en Santiago capítulo 1 verso 19, dice el hermano Santiago, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar, ahí nos indica tener control sobre esto, y lentos para enojarse. Fíjese que están en la misma frase. Y nos indica por qué en el verso 20, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Hermano, hermana, nada bueno sale de nuestras bocas y acciones con un temperamento descontrolado. Ahora, para aquellos de nosotros que somos seguidores de Cristo con temperamentos desenfrenados, descontrolados, hermano, hermana, esto no debe ser como nos indica el hermano Santiago. Necesitamos inmediatamente buscar a desarrollar el dominio propio que el Señor nos ha dado. Buscar ayuda de otros, haga cita con sus pastores, hable con sus líderes en sus grupos de vida. Y también, hermano, hermana, pídale al Señor que comience a sanar esa parte de su vida que es increíblemente importante. Nada bueno sale de un temperamento descontrolado. Cometen locuras. Número 3, lo que nos impide también es un corazón arrogante. Cuando sentimos nosotros que somos mejor que otros, nuestro comportamiento hacia ellos, lo que hablamos, se vuelve más irrespetuoso, porque las personas arrogantes sienten que a ellos todo se le debe y todo el mundo está abajo de ellos. Y la Biblia tiene mucho que decir acerca de las personas arrogantes, pero nada de ello es bueno. El salmista escribió acerca de los arrogantes en Salmo 31:18. Fíjese bien, dice, silencia sus labios mentirosos, esos labios orgullosos y arrogantes que acusan al justo. Los labios arrogantes dicen cosas impías, hermanos. Por eso Pablo nos anima a hacer lo contrario en Filipenses 2:3. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, no sean arrogantes, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y es importante porque cuando nosotros llegamos a valorar a alguien más que nosotros y por encima de nosotros, ahí es donde creamos respeto. Usted nunca le habla mal a las personas que respeta, ¿a poco no? Porque los ha puesto más alto que ustedes y no les habla de una manera grosera. Controla su lengua con ellos. Pero si permitimos que nuestros corazones sigan siendo arrogantes
y nos ponemos por encima de los demás, nuestras lenguas producirán una comunicación destructiva, ofensiva e irrespetuosa. Los corazones arrogantes conducen labios arrogantes, y los labios arrogantes rara vez tienen algo bueno que decir. Una carne bien alimentada, un temperamento descontrolado, un corazón arrogante, esos son los perpetradores más comunes que nos impiden controlar nuestra lengua. Entonces, aquí para ya terminar, 3 pasos le quiero dar para poder domar la lengua con éxito. Número 1, es increíblemente importante, hermano o hermana, ve al Señor. Ve al Señor. Necesitamos comprender que sí, bien tenemos la libertad de domar nuestra lengua, pero aún así todavía necesitamos la ayuda de Dios, especialmente porque hemos leído la fuerza y el poder detrás de esta cosa tan pequeñita. Está conectada a nuestra piedad, a la vida, a la muerte, a la absolución, a la condenación, al día de juicio. Tiene el poder de corrompir todo nuestro cuerpo. Y puede ser difícil, hermano, hermana, e incluso imposible si lo tratamos de hacer por nuestra propia fuerza. Santiago capítulo 3, verso 7. Fíjese lo que escribió el hermano Santiago. Dice, el ser humano sabe domar, y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, reptiles y bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Hermano, hermana, por nuestras propias fuerzas, por nuestro propio poder humano es imposible domar la lengua. Pero con Dios todo es posible. El salmista declaró en Salmo 141, verso 3. Fíjese lo que dice el salmista. Le pide la ayuda a Dios concerniente a su boca, a su lengua. Señor, ponme en la boca un centinela, un guardia a la puerta de mis labios. Le está pidiendo ayuda a Dios para poder controlar, domar su lengua. Necesitamos la ayuda de Dios para cambiar la forma en la que hablamos, para controlar esta cosa pequeña. Pero el cambio es posible, porque debido a que fuimos creados en la imagen de Dios, estamos destinados para hablar palabras de vida, palabras que edifican, que traen sanidad, que ofrecen aliento y revelan el plan de redención de Dios al mundo. Tenemos que ir al Señor. Número 2, hermano, hermana, guarda tu corazón. Protege tu corazón. Cristo dijo en Mateo 12:34, pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. La lengua le sigue al corazón. Si deseamos controlar nuestra lengua, necesitamos controlar la basura que dejamos que bombardee nuestros ojos, nuestra mente, nuestros oídos, que eventualmente llegan a nuestro corazón. Cristo continuó diciendo en Mateo 12:35, una persona buena produce cosas buenas. ¿De dónde? Del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas. ¿De dónde? Del tesoro de su mal corazón. Es el viejo principio de que basura que entra es basura que sale. Y algunos de nosotros, hermano, hermana, crecimos en hogares donde todos eran críticos, donde los comentarios denigrantes eran parte de la rutina diaria y en realidad se celebraban, y los gritos era la principal forma de comunicarse. Y si te criaron de esa manera, hermano, hermana, es posible que todavía puedes hablar y reaccionar de esa misma manera. Y una de las maneras de poder romper este ciclo es alejarte de la negatividad que te rodea. Ambiente, relaciones, pláticas no saludables. Protege ese corazón, porque un corazón bien cuidado resultará en una lengua bien cuidada y controlada. Y la última cosa, hermano, hermana, que puedes hacer es mide tu lengua. Un medidor es una herramienta que se usa para calcular, para determinar la cantidad máxima de algo. Y si tuviéramos un medidor aquí en nuestras lenguas, sabríamos cuándo dejar de hablar, los límites de esto.
Colosenses 3:8 nos dice, pero ahora es el momento, ahora, hoy es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Hermano, hermana, necesitamos decidir por adelante hoy, el día de hoy, la limitación de nuestras lenguas y luego intentar administrarlas diariamente. Lo que decimos, cómo lo decimos, cuándo lo decimos, de quién lo decimos y a quién se lo decimos. Y puede que no sea fácil al principio, pero cuanto más lo hagamos, mejor lo haremos. Y a veces es posible que tengamos que decir cosas que son difíciles y pueden parecer negativas, pero aún así podemos hablar de una manera que pueda beneficiar y bendecir y animar a otra persona. Porque como nos indica en Efesios 4:15, nos dice que podemos dar la verdad en amor. Incluso las malas noticias se pueden dar de una manera vivificante. También una buena práctica, usted puede filtrar lo que va a decir antes que se lo va a decir a esa persona con otra persona. Es algo que me enseñó el pastor David hace mucho tiempo. Me dice, mándame lo que le quieres decir. Y yo le digo, pues le quiero decir esto y esto y esto, y definitivamente esto, porque esa hermana, uy, esto y esto y esto. Y él dice, pero mira, no digas esto, eso va a causar daño. Y hermano, hermana, si está en una situación donde de veras no sabe si debe decir algo o no, simplemente siga el consejo de Proverbios 10:19. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca. Nuestras lenguas son un gran problema en nuestras vidas. Son una gran cosa. Pero lo que es aún más grande que eso es la libertad que se nos ha dado como seguidores de Cristo para poder dominarla. Y es increíblemente importante, si eres seguidor de Cristo, empezar a practicar, a poner en práctica esta libertad que nos puede afectar de grandes maneras. Y yo confío que si damos el primer paso el día de hoy, ir a Dios y buscar su ayuda, su dirección, su guía, su discernimiento y su fortaleza para empezar a controlar esta cosa tan pequeña pero tan impactante, yo sé que comenzaremos a ver cambios y crecimientos necesarios en nuestra vida. Aparte de eso, veremos los beneficios. Santiago dice que si queremos llegar a ser perfecto, lo más perfecto que se puede llegar a ser aquí en este mundo, entonces simplemente adquiere control de esto. Y David dijo, y si quieres vivir una vida larga y próspera, toma control de tu boca, de tu lengua. Y tal vez es una área que ha sido de gran lucha para ti. Yo admito, para mí por muchos años fue una gran lucha poder controlar esto. Aún el día de hoy todavía de vez en cuando se quiere descontrolar. Y si eres tú, te digo que Dios está aquí esperándote el día de hoy para ayudarte, para sanar esa parte de tu vida, para darte fuerza, guianza, para ayudarte a poder domar tu lengua. Entonces, en unos momentos de desafío vamos a pasar, especialmente si de veras deseas tomar el control completo para tu lengua. Ahora, antes que pasemos, si ya has predeterminado en tu corazón que esto no es para ti, todo el tiempo has estado pensando, si solo hubiera venido mi esposa, mi esposo ahorita mismo le voy a mandar el link, pero has determinado que esto no te aplica, que todo está bien. Solo quiero que recuerdes esto: una vida cristiana, como hemos visto, una vida cristiana sin control de la lengua es una vida cristiana falsa, fuera de